Muy buenas noches, amigos, oyentes y televidentes, internautas. ¿Cómo están ustedes? Esto es un café con JJ por la señal nacional de Ecuador TV. Hoy vamos a entrevistar al abogado Cristian Romero Cárdenas. El tema es el complejo proceso electoral colombiano. Cristian Romero es coordinador nacional de Estudiantes por la Libertad de Colombia, docente universitario en la Universidad Alberto Merani, investigador jurídico especializado en derecho penal, columnista y conferencista. Gracias al abogado Cristian Romero por acompañarnos. Cristian, muy amable, y queremos conversar contigo respecto de un tema que a Ecuador le interesa mucho, y es la relación política con Colombia, habida cuenta que en las últimas semanas, por no decirlo, los últimos meses, ha sido bastante tormentosa, al extremo que debes recordar que hubo la imposición de fuertes aranceles que recién fueron levantados hace pocas horas. ¿Cómo evalúas tú la relación de Colombia con Ecuador desde el punto de vista político, comercial, con dos gobiernos que hoy son políticamente, valga la redundancia, opuestos? Bueno, muy buenas noches. Un gusto estarlos acá acompañando y qué bueno que volvamos a revisar este tema de controversia nacional e internacional que tienen dos países hermanos, pero que desde el pasado enero ha tenido un punto de inflexión. Recordemos la tasa de seguridad que planteaba el presidente Noboa, que imponía aranceles a productos provenientes de Colombia. Después de que lo hace Noboa, también reacciona el gobierno Petro, también haciéndolo a reciprocidad. Empezamos con 30, después con 50 y en últimas con un 100%. Y hace unas semanas, en una conversación que tuvo el presidente Noboa con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, pues levantó los aranceles. ¿Esto qué nos dejó? Primero nos dejó entrevistas a los colombianos y a los ecuatorianos, pues el duro clima que hay en relaciones internacionales entre Ecuador y Colombia. Y seguido de eso, pues que la única forma que se pudieron levantar los aranceles es porque un candidato presidencial le dice al presidente Noboa que eso está perjudicando a los colombianos y que el problema que tiene directamente el presidente Noboa es con el presidente Petro. Entonces yo sí creo que son dos gobiernos totalmente opuestos y sobre todo el gobierno colombiano que ya ha tenido varias situaciones en las cuales ha peleado con distintos países. Recordemos los temas que tuvo con Estados Unidos. También fue una controversia bastante dura que terminó perjudicando a los colombianos. Entonces, el panorama está muy complicado y Noboa solo ha mencionado que se va a sentar a conversar con un gobierno distinto. Entonces, está esperando lo que ocurre en las elecciones para poder conversar con el gobierno colombiano. También varios candidatos lo han mencionado. Recordemos la ex candidata Paloma Valencia, que dijo que el primer día que fuese presidente iba a llamar al presidente Noboa e iba a tratar de solucionar esta crisis que teníamos diplomática. Después lo hizo el candidato Abelardo de la Espriella un día antes de ser el ganador en primera vuelta. Claro. Cristian, antes de analizar a fondo este tema de la segunda vuelta, esto de la suspensión anunciada, suspensión del presidente Petro, ¿qué efecto jurídico, qué efecto político tiene? ¿Suspensión de qué? ¿Qué quiere decir? ¿Que tiene que irse de vacaciones? ¿Que puede participar en la campaña? ¿Que renuncie a la presidencia? ¿Qué mismo significa? Bueno, lo que ocurrió el día de ayer con una suspensión proveniente de la Cámara de Acusaciones y Recusaciones de la Cámara de Representantes del Congreso de la República por una senadora, recordemos, de su mismo partido, no tiene ningún carácter legal, porque no está reposando en el proceso que debería tener un trámite de esa naturaleza. Recordemos que la Constitución habla de una suspensión que se le puede otorgar al presidente y esta la debe hacer es el Senado. Entonces acá el trámite no se realizó y lo único que se hizo fue una senadora de su mismo partido que emite un oficio diciendo que va a suspender al presidente Petro. Entonces, esto no tiene ningún carácter legal. En caso de tenerlo, estaríamos hablando de una suspensión temporal mientras acaba la campaña electoral. Esto le daría facultades al presidente para que se deslinde de su cargo, asuma la vicepresidencia Francia Márquez y el presidente pueda ponerse las botas e ir a hacer campaña electoral, que es uno de los argumentos por los cuales esa senadora de su mismo partido emite esa suspensión temporal, pero no tiene ningún carácter legal porque no cumple ningunos requisitos.
Claro. Ahora, entrando ya a navegar un poco en la segunda vuelta, ¿Iván Cepeda representa la continuidad del petrismo o tiene Cepeda un margen para construir su propia identidad? Representa sin duda alguna la continuidad del petrismo. Incluso ellos mismos lo anuncian y el candidato Iván Cepeda lo ha dicho múltiples ocasiones, que él va a profundizar las reformas que el gobierno Petro empezó y no pudo terminar por el lapso del tiempo. También Petro ha dicho muchas ocasiones que si quieren continuar con el gobierno de la vida, con el gobierno de la potencia mundial de la vida, cito textual, pues que elijan al candidato Iván Cepeda. Eso es muy grave porque un presidente no podría participar en campaña electoral, pero se ha dejado ver en varios tweets con esas apreciaciones. Entonces, Iván Cepeda no tiene una identidad propia. Él lo que está haciendo es continuar con esa base votante de Gustavo Petro, con esa base de izquierda progresista, y lo único que plantea es profundizar sus reformas. Hay quienes dicen y hay analistas políticos que aseveran que Iván Cepeda tiene una parte un poco más radical que Gustavo Petro. Entonces, si bien es continuar con esa continuidad, valga la redundancia, del presidente Petro, pues el objetivo sería profundizar y llevar más a detalle las reformas que ellos plantean. Ahora, el hecho de que Petro siga participando, digamos que en forma relativamente activa en la campaña de Cepeda, ¿lo ayuda o no en sus números? Nosotros creemos que sí lo ayuda, básicamente porque tiene unas confrontaciones directas con el candidato Abelardo de la Espriella, textualmente, y lo cita casi que todos los días. Nosotros creemos que sí lo ayuda, pero hay algunas acciones que le terminan restando 2 puntos. Y te traigo a colación el ejemplo de que finalizada la primera vuelta, sale el presidente Petro a decir que desconoce los resultados. Esto nos dimos cuenta que le dio la razón a la oposición y a sus críticos que dicen que Petro en un escenario de perder las elecciones no reconocería los resultados. Y fue lo primero que salieron a hacer. Hace pocos días salió un tuit que decía unas apreciaciones hacia el laxismo. Entonces todo esto le está restando puntos más de lo que debería sumarle a Iván Cepeda. Claro. Ahora, lo que tiene que ver, en cambio, con la otra orilla, que es de la Espriella, ¿ha cambiado en algo su campaña o más bien la ha endurecido en cuanto a las cosas que dice que hará? Ha hablado, me parece, de la demolición o la desaparición de las izquierdas, qué sé yo. ¿Ha cambiado el tono en la segunda vuelta? No sé si Cepeda también haya cambiado de alguna manera su estrategia, ¿no? Bueno, ahora la segunda vuelta está en un conflicto en torno hacia los debates. Recordemos que los colombianos no hemos podido tener un solo debate de los candidatos que estaban punteando en las encuestas. Nunca Ujú. tuvimos sentado en la misma mesa a Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y a Paloma Valencia. No se pudo. Y Cepeda tan pronto ¿Por qué? No es Iván Cepeda. obligatorio, no es obligatorio en Colombia. La ley no los obliga, sin embargo, hubo una acción de tutela que les dijo que tenían que debatir. Iván Cepeda al fin y al cabo no terminó debatiendo, pero no tiene represalia alguna en términos legales. Posterior a eso, después de la segunda vuelta, recordemos que Iván Cepeda había dicho que no iba a participar en ningún tipo de debates, pero tan pronto ve los resultados, dice, invito a debatir al candidato Abelardo de la Espriella con tales condiciones. Entonces, la segunda vuelta en Colombia está en torno a si van a debatir o no. El día de ayer había un debate de vicepresidentes, pero solo asistió el vicepresidente Abelardo de la Espriella. Entonces, ellos están manejando esa postura de que quieren debatir, de que quieren ir a controvertir las ideas, y lo mismo está haciendo la izquierda, que los que no quieren debatir son la derecha, y la derecha está diciendo que los que no quieren debatir son la izquierda. Sin embargo, lo que uno puede ver es que ya se citaron varios medios de comunicación para que organizaran los debates y la disposición está de ambas partes. Entonces esperemos a ver qué ocurre, si podemos ver un debate de cara a la segunda vuelta electoral. Sin embargo, en torno a discursos se trata, sí se ha endurecido el discurso un poco del candidato Abelardo de la Espriella, ahora pues que criticando más a Petro con estas dos acciones que citaba anteriormente. Ya, ¿y qué pasó anoche que no se dio ese debate? Seguramente fue iniciativa de un solo medio por ahí o qué sé yo, porque extraña que solo haya ido uno de los dos candidatos. Es que
acá tenemos una controversia y es en torno a los vicepresidentes. Abelardo de la Espriella, el candidato ganador de primera vuelta, exige que también debatan los vicepresidentes. La Ujú. fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda no quiere asistir a los debates. Sin embargo, Iván Cepeda dice que tampoco le es obligatorio asistir a esos debates, que el que debe asistir es Abelardo e Iván Cepeda, pero no sus fórmulas vicepresidenciales. Pero acá los colombianos queremos escuchar los puntos de todas estas posturas. Imagínate en un escenario similar que se suspenda a un presidente, pero dado el caso con los requisitos que requiere la ley, pues va a asumir un vicepresidente. Entonces sí necesitamos saber pues qué fórmulas vicepresidenciales y qué tan aptas están para gobernar el país. El caso es que no asistió y pues dejó realmente la silla vacía el día de ayer y escribió entonces en su cuenta de X que no va a debatir con alguien que no respeta. Claro, Prácticamente fue lo que dijo. claro. Ahora, Estamos hablando de la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda a Iracuy. claro. Ahora, ¿a quién le favorece un debate? A De la Espriella, que por lo que hemos visto acá, o por lo menos yo como periodista con algunos años de experiencia en estos temas, De la Espriella es muy buen expositor, ¿no? No sé si Cepeda está en ese nivel, no sé qué pasaría si hay un debate en Colombia. ¿Quién sale favorecido? Recordemos que Abelardo de la Espriella fue formado de profesión para debatir. Es un abogado penalista y lo ejerció por más de 35 años. Ujú. Entonces, creemos también nosotros acá que quien le favorece un debate es Abelardo de la Espriella y por eso los está solicitando desde que empezó la campaña. Los está solicitando directamente con Iván Cepeda. Él ya sabía que iba a pasar a segunda vuelta con el candidato Iván Cepeda y por eso ha solicitado los debates. Entonces, el debate le termina favoreciendo a Abelardo de la Espriella y sus votantes, porque Iván Cepeda tiene una postura un poco más filósofa y un poco más tranquila para un escenario de estos, pero también un poco más de atribuciones personales. Y acá, pues, Abelardo tiene claro que va a debatir sus ideas y sus propuestas. Claro. Ahora, ¿y quién va a ser el moderador de ese debate? ¿Allá se pusieron de acuerdo allá los periodistas? ¿O es tan difícil como acá? Yo veo que es igual de difícil que allá, porque lo que dijo tan pronto terminó la segunda vuelta, Iván Cepeda, es que él lo iba a organizar. Abelardo de la Espriella dijo no, que lo organizan los medios de comunicación. Invito a todos los medios de comunicación a que los organicen y yo asistiría a cualquier debate que organicen los medios de comunicación, que son independientes. Ya escuchamos un debate de semana, ayer tuvimos un debate, se me escapa el medio, pero fue un debate de vicepresidentes que también se organizó, que no asistió la vicepresidenta. Ujú. Entonces, los medios ya se pusieron de acuerdo y generaron pues ya las citaciones a los candidatos. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa con el abogado Cristian Romero Cárdenas y regresaremos en el siguiente bloque para consultarle, por ejemplo, a Abelardo de la Espriella, ¿está capitalizando un voto de la derecha ideológica o un voto de hartazgo? ¿Qué mismo pasa? Ya regresamos, no se vayan. Vamos a este segundo bloque, estamos conversando con el abogado Cristian Romero Cárdenas, coordinador nacional de estudiantes por la libertad Colombia, docente universitario en la Universidad Alberto Merane, investigador jurídico, especialista en derecho penal, columnista, conferencista. El tema es el complejo proceso electoral colombiano. Y lo que quedó pendiente, entre otras cosas, en el primer bloque, Cristian, es si los colombianos, o mejor dicho, si Abelardo de la Espriella está capitalizando el voto de una derecha fuertemente ideológica o es un voto más bien del hartazgo y que por lo tanto también suma a otros ciudadanos que a lo mejor no votaron por él en la primera vuelta, pero se inclinarían por él en la segunda. Sin duda alguna, Abelardo de las Espriella está capitalizando el voto de la derecha en Colombia. Recordemos que teníamos una contienda de un candidato de izquierda que era Iván Cepeda, una candidata de centro que era Paloma Valencia y el candidato de derecha que por primera vez ocurría en Colombia, un candidato de derecha, pura derecha, pues la que nosotros llamamos derecha conservadora,
alejada pues de estas partes un poco más sociales y progresistas, sino más centrado pues en una derecha conservadora, que era Abelardo de la Espriella. Entonces la derecha con esta candidatura Abelardo de la Espriella sí se sintió identificada y se fue a apoyar su campaña. Entonces, ¿qué pasará en segunda vuelta? Pues las cuentas que hacemos los analistas es que los votantes de Paloma Valencia, que eran del centro, van a ir a la candidatura de Abelardo de la Espriella, pues por el gran arraigo que tiene este partido de centro democrático que representaba a Paloma Valencia con con el expresidente Álvaro Uribe. Entonces nosotros hacemos cuentas de ese poco más de 1.700.000 de votos que se va a trasladar a la campaña de Abelardo de la Espriella. Ahora, pues en política no hay nada escrito tampoco y sabemos que los votos no se van de un lado a otro de manera automática. Pero ya la candidata Paloma Valencia anunció su apoyo y dijo que apoyaba directamente al candidato Abelardo de la Espriella. Entonces nosotros creemos que tiene el sector de la derecha todo cooptado el candidato Abelardo de la Espriella, pero también va a raspar algunos votos de centro, que es lo que se está enfocando en esta segunda vuelta. Claro, se podría decir que de la Espriella es el candidato eh, del empresariado colombiano. Los empresarios colombianos apostarían más por de la Espriella que por una eventual victoria de Cepeda. Sin duda alguna. El candidato que está llevando la bandera del empresariado en Colombia es el candidato Abelardo de la Espriella. Ya lo he dicho en múltiples ocasiones. Y el otro sector básicamente se está centrando es en atacar a este sector empresarial y más pues con un discurso de una clase obrera que llamábamos un discurso tradicional de izquierda, que es decir que el empresario pues es el malo de la ecuación y que tiene que tener ciertas reglas más sociales en la sociedad. Entonces, Abelardo de la Espriella es todo lo contrario. Abelardo de la Espriella está diciendo que va a incentivar, va a innovar y va a ayudar a la creación de nuevos sectores empresariales. También va a traer inversión extranjera para la creación también de empresas y una cooperación pues dentro del sector empresarial. Entonces está tomando esta bandera, que creo que es su bandera más fuerte al lado de la bandera de la seguridad. Ahora, Cepeda tiene posibilidades reales, por ejemplo, de captar algo del voto moderado o su cercanía con Petro se constituye pues en una piedra en ese camino. Ya vimos que Cepeda lo que está haciendo es invitar a tomarse un café a ex candidatos como Fajardo, como Ujú. Oviedo, como Claudia López. Ya tiene de su lado a Roy Barreras, que pues no sacó un porcentaje interesante, pero pues igual está sumando a todos estos sectores que se decían de centro. Los está sumando y los está llamando pues para que vayan a su campaña y los terminen ayudando. Vemos que el centro básicamente lo que hizo fue salir de la ecuación, pues lo digo en el sentido de que los candidatos que representaban el centro no están ni aquí ni allá. Ajá. Básicamente lo que dijeron es que las elecciones son importantes, pero que no van a tomar pues un partido decisivo y hasta la fecha no lo han hecho. Hay dos ya importantes, pues recordemos que Sergio Fajardo casi saca 1.000.000 de votos y ese 1.000.000 de votos pues que acompaña a Sergio Fajardo es un millón fiel de él, es una base de Sergio Fajardo. Y lo que está definiendo de cara a la segunda vuelta es dónde se va a ir ese 1.000.000 de votos, que es prácticamente el que nos va a precisar quién va a ser el próximo presidente de Colombia. Y Fajardo todavía no dice para qué lado se inclina, ¿no? No, ha hablado de sus discrepancias con ambos sectores, pero no ha precisado a qué sector va a apoyar. Bueno, en cuanto a Fajardo, de lo que se transmite acá en el Ecuador, que es un tanto conocido como un candidato tibio, a lo mejor por eso es que todavía no dice si es A o si es B. Los colombianos tenemos un antecedente que son las elecciones del 2018 donde se enfrentaba Iván Cepeda, perdón, y Iván Duque, Petro y el candidato Fajardo, y el candidato Fajardo se quedó de cara a la segunda vuelta por muy pocos votos. Y la postura que tomó en esa segunda vuelta fue desaparecer de redes sociales. Después nos enteramos, si él mismo lo dijo, me fui a ver ballenas, a relajarme un poco de esa campaña electoral, pero no tomó postura. Y entonces es conocido en Colombia pues como el candidato que en segunda vuelta se va a ver ballenas y por eso tiene ese título de tibio. Aquí se le dice a Sergio Fajardo.
Cristian, ¿qué pasa con el voto joven en Colombia? Normalmente se ha dicho pues que los jóvenes siempre apuntan un poquito más a la izquierda, ¿no? Son más, no les gusta la derecha que califican como retardataria, siempre miran un poquito más a la izquierda. ¿Cómo está el voto joven hoy en Colombia? En Colombia es similar y el voto joven es decisivo. Quien eligió a Gustavo Petro presidente fueron los votantes más jóvenes. Ya. Los votantes que por primera vez iban a ejercer su derecho al voto. Ellos fueron los que eligieron a Gustavo Petro. Pero hoy la tendencia está cambiando. La tendencia está demostrando un rezago a esas ideas del continuismo de Gustavo Petro, pues porque se incumplieron en cosas fundamentales que tocaron de cara a los jóvenes. Temas como educación, temas como el ICETEX, temas como la salud. Pues los jóvenes lo vivieron de inmediato y hoy la tendencia se ve que está cambiando. Sin embargo, yo me atrevería a afirmar que todavía la tendencia en Colombia juvenil es bastante izquierda. Y la mayoría de los jóvenes, yo creo que un 60% de los jóvenes aptos para votar están apoyando a Iván Cepeda. Pero recordemos que antes era un casi 90%. Mm. Entonces, ha perdido gran votantes del sector juvenil, pero todavía yo creo que son la mayoría. ¿Por qué lo preciso? Pues por las universidades. Las universidades todavía manifiestan su apoyo, las universidades públicas, ¿no? Y algunas privadas todavía manifiestan su apoyo al candidato Iván Cepeda. ¿Qué tan importante es el voto en las regiones más golpeadas por la violencia, por el narcotráfico, por los subversivos, etcétera? Puntualmente diría yo que el sur y las provincias vecinas con Venezuela. Esa pregunta es determinante, dado que al ver el mapa electoral nos damos cuenta que en lugares donde más golpea el crimen nacional y transnacional ganó el candidato Iván Cepeda. Se está hablando incluso, y ya hay denuncias interpuestas por la campaña del candidato Abelardo de la Espriella, que los grupos al margen de la ley están invitando, no solo invitando entre comillas, sino coartando a los individuos para que terminen votando por Iván Cepeda. El voto es importante en esas regiones, pero no es decisivo. Lo que va a determinar quién sea el próximo presidente en Colombia va a ser lugares como Cundinamarca y como Antioquia. Claro. Ahora, una encuesta reciente de Atlas Intel ubica a Del Espriella por delante de Cepeda, 52,6% más o menos contra 44,8%. ¿Esto marca una tendencia o todavía hay volatilidad en ese voto a pocos días de la elección de la segunda vuelta? Tenemos un panorama de incertidumbre, pero nos genera confianza esta encuesta, dada que fue la única que acertó en conjunto con Polymaker que el candidato Abelardo de la Espriella iba a pasar a segunda vuelta. Entonces, hay un poco menos de incertidumbre que en la primera vuelta, pues, dado los resultados de esta encuesta. Nosotros creemos que el panorama todavía no está dicho, es incierto, claro, va a depender también de cómo se comporten los candidatos en estos pocos días y qué termina ocurriendo con el tema de los debates, que va a ser los que van a tratar de encajar a ese votante de centro. Y también a ese votante que no se ha decidido, que no solo es de centro, hay gente también que por costumbre no vota, no va a votar, pero puede ser que se anime, ¿no? Claro que sí. Ese votante indeciso también, el objetivo de estas dos campañas es tratar de convencerlo y sobre todo también de disminuir el voto en blanco, que siempre tiene un porcentaje interesante. Casi medio millón de votos en blanco, pues genera un panorama un poco crucial para poder determinar quién va a ser el próximo presidente. Me es pertinente precisar que el voto en blanco en Colombia en segunda vuelta no tiene ningún carácter legal o jurídico, es decir, si gana el voto en blanco no termina ocurriendo nada. En primera vuelta sí, pero en segunda vuelta no termina ocurriendo nada. Gana el candidato que más votos tenga. Claro, ahí para cerrar, Cristian, desde tu visión, ¿Del Espriella en este momento es favorito para ganar en Colombia? Desde mi postura, Abelardo de la Espriella actualmente es el favorito para ser el próximo presidente de Colombia, pero no todo está escrito. ¿Y por qué digo que no todo está escrito? Porque en Colombia un solo hecho, como una mala acción del candidato, puede costarle la presidencia y tenemos antecedentes gigantescos que nos han demostrado esto. Caso del ex senador, hoy difunto, no,
el ex senador que participaba en la elección con el candidato, bueno, anterior expresidente Juan Manuel Santos, Ajá. tenemos un antecedente que golpeó a un colaborador y era favorito en las encuestas, había ganado la primera vuelta y perdió la segunda vuelta por ese antecedente. Entonces tenemos varios antecedentes que eso puede ocurrir, así que va a ser decisivo cómo se comportan los candidatos de cara a esta segunda vuelta, cómo participan activamente estos votantes y cómo logran desmentir también un poco las cosas que se les ha mencionado de lado y lado, pues porque la segunda vuelta también se está enfocando en decir, oye, eso que están diciendo de mí no es cierto, eso que están diciendo de mí no es cierto. Entonces, Ujú. vamos a ver cómo se comportan, qué termina ocurriendo, el panorama es incierto, pero hoy por hoy el favorito es el candidato Abelardo de la Espriella. Muchas gracias al abogado Cristian Romero Cárdenas, coordinador de Estudiantes por la Libertad, docente universitario, columnista, conferencista, investigador jurídico. Cristian, muy amable, gracias por haber compartido estos minutos de tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, muy buenas noches. Gracias. Bien, amigos, y con ustedes también muy buenas noches. Ya tenemos un panorama, una visión de lo que está pasando en Colombia. Volveremos mañana viernes a las 10 de la noche en Ecuador TV.